Buenos días, hermanos, bendiciones. ¿Cómo nos encontramos después de 8 días de enero? 9 estamos hoy. ¿Ah? En expansión. Hemos comido bastante, ¿verdad? Dios santo, gloria a Dios. Después que no nos comamos el pan de los 360 y algo días que faltan, no hay problema. Gloria al Señor. Bueno, escuchando al pastor el domingo pasado hablar acerca de nuestro lema para este año, año de ensanchamiento, he estado meditando. Yo acostumbro a traer siempre un cuaderno donde anotar las prédicas, porque me gusta anotar todo lo que el Señor va hablando a mi corazón. Y como nosotros día a día nos enredamos en tantas cosas, tendemos a ser olvidadizos de la palabra. Y no quiero olvidarme de lo que el Señor me habla un domingo, porque eso va a ser como el fundamento de toda mi semana. Sobre lo que Dios me habla el domingo, yo voy a hacer mi devocional el lunes, el martes, el miércoles, y el Señor siempre va como hilando una puntada cada vez, ¿verdad? Una puntada. Él no te habla hoy algo como suelto este domingo y el otro domingo te habla de otra cosa, aparentemente, pero si tú vuelves a revisar las notas te das cuenta el hilo conductor del Señor en el tema del que te ha querido hablar desde hace mucho, ¿sí? Entonces con ese ánimo estuve meditando en esa predicación y el Señor me llamó la atención a volver al pasaje. Y me llamó la atención en ciertas palabras y yo quiero también hoy como dirigirte en ese sentido con el objetivo de que Dios te hable de igual manera como me habló a mí. Amén. Entonces vamos nuevamente por favor a Isaías capítulo 54. Isaías 54. Y leemos desde el versículo 1. Y yo voy a leer hasta el versículo 8. Y nos dice la palabra del Señor, leemos en su nombre. Regocíjate, oh estéril. Está hablando de una condición específica del pueblo. Esterilidad, no da fruto. Regocíjate, oh estéril, alégrate, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Y voy a volver a leer ese primer versículo y yo quiero que tú estés muy atento a cómo están conjugados los verbos, en qué tiempo están conjugados los verbos. Porque a veces el Señor te habla del futuro como si fuera tu presente. ¿Sí? Y cuando tú leas la palabra y notes que hay un verbo conjugado en presente, pero Él te está dando una promesa futura, tú ponle un amén, porque Él te está diciendo, está hecho. Amén. Vuelvo a leer. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, no daba, pero le está diciendo estéril. ¿Qué significa? Que va a dar hijos. Ya Él está aquí viendo el futuro, ya los tienes, tú no los ves. Amén. Yo estaría diciendo amén por ahí. Amén. Quiero escuchar una voz específica, un amén. Amén. Ya la escuché. Levanta canción y da voces de júbilo. Pero si estoy estéril, puedes alegrarte. ¿Por qué? Porque Él ya te está diciendo lo que Él va a hacer. Amén. Amén. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los hijos de la casada, ha dicho Jehová. Ahora viene nuestro lema base. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Está hablando en tercera persona femenino. ¿Cierto? Parece que le estuviera hablando a una mujer, ¿verdad? No seas escasa, no dice no seas escaso.
Todo esto nos tenemos que dar cuenta cuando leemos la palabra. Porque el Señor me habla a mí, que yo soy un hombre, me habla de no seas escasa. ¿Ah? Vamos a ver si hoy sabemos eso. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Pero me acabas de decir que soy estéril, ya me estás diciendo lo que va a ser mi descendencia. Entonces, ¿sabes qué? Eso te lo dice para que tú dejes de sufrir porque no tienes hijos y te agarres de la promesa de lo que ha dicho. Señor, sabes que no los veo, pero mis hijos van a heredar las naciones. Tú no importa lo que veas en tus hijos hoy, si los tienes o no los tienes, si Él ha dicho que los heredarás, los van a heredar. Tus hijos y mis hijos heredarán las naciones. Significa que todo el que quiera ponerle el pie encima, ellos van a levantar el pie más alto y será territorio del Señor. Amén. Ok. Porque te extenderás y tu descendencia heredará naciones y tu descendencia habitará las ciudades asoladas. Serán conquistadores y serán colonizadores. Porque hay unos que conquistan y dejan la casa vacía, dejan el territorio, no hacen nada y vienen otros, lo encuentran vacío y se lo ocupan, ¿verdad? Ok. No temas, pues no serás confundida. Miguel, no serás confundida. ¿Tú qué me dices, pastora? Respete. ¿Sí o no? Pastor, no serás confundida. Todo esto tienes que preguntártelo cuando estés leyendo la palabra. ¿Por qué me habla el Señor en femenino? ¿Ok? No te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria. Dice, no temas porque yo vengo a hacer algo nuevo. La vergüenza que sientes hoy no estará más. La confusión que ves hoy no será más. Te vas a olvidar de esa vergüenza. Toda afrenta, dice el Señor, no tendrás más memoria de ella. Será tan grande lo que tú vas a ver hoy, lo que Dios va a hacer mañana. Vas a disfrutarlo tanto que te vas a olvidar de tus desgracias del ayer. Eso es lo que está diciendo. Amén. Porque tu marido es tu hacedor. ¿Por qué nos habla en femenino? Porque él está hablando en alegoría de la relación del esposo con la esposa. ¿Y quién es el esposo? ¿Y quién es la esposa? Diga, yo soy la esposa. Así usted sea varón, dígalo. Yo soy la esposa porque yo soy iglesia. ¿Quiénes son iglesia? No es este lugar. Iglesia es el conjunto de los hijos de Dios que portan la presencia del Espíritu Santo porque han aceptado al Señor Jesucristo como su único Salvador. Y lo han declarado el Señor de su vida, quien va a conducir sus pasos en adelante. Por eso el Señor te habla en femenino. Te está hablando como la esposa, la desposada. En los tiempos bíblicos, cuando alguien se iba a casar, mi hijo se casó hace 3 meses. Gracias al Señor. Fue bien lindo. Todo lo que ha pasado ha sido lindo, ¿verdad, hijo? Bueno. Vamos a suponer que fuesen los tiempos bíblicos. Nuestro hijo, para poder casarse, hubiese tenido que venir ante su papá y decirle, papi, yo me quiero casar con Elena. ¿Sí? Es más, voy a ir un poco más atrás. Los padres se ponían de acuerdo en quiénes iban a ser cónyuges desde niños. Entonces, mi esposo debió haberse puesto de acuerdo con el papá de Elena en que cuando nuestros hijos crezcan, los vamos a casar. ¿Sí? Esos eran los tiempos bíblicos. Cuando ya llegó la edad, entonces hacían una reunión familiar, ¿sí? Donde lo acordaban. ¿Cuál es el chiste? Y luego, delante del pueblo, hacían un compromiso que se llamaba desposorio. Y era el momento en donde las familias presentaban a sus hijos y se comprometían ellos a casarse. ¿Sí? Desde ese momento se entendía que ellos eran como esposos ya. Pero no se podían unir en la carne. Tenían que devolverse cada uno a su casa para que
mi esposo y yo preparáramos a José Francisco para su matrimonio, para toda su vida conyugal, y Elena fuese preparada por sus padres también. Y todo ese tiempo de preparación duraba un año. Entonces, en un año, alguien me levantó la... En un año, ellos eran preparados, pero cuando ya pasaba el año, se hacía una fiesta en el pueblo, porque era un acto público, y era donde se celebraba el matrimonio. En ese año, ellos tenían que guardarse como si ya fuesen esposos. No es que voy a salir hoy con mi amiguito, voy a salir con mi amiguita, porque yo todavía, ¿qué? ¿Somos novios? ¿Qué te pasa? No, ya se entendía que eran esposos. La prueba es que cuando vino el ángel a anunciarle a María que iba a tener un hijo del Señor, dijo, vino a anunciarle a una virgen desposada. ¿Sí? Desposada, significaba que estaba en ese año. ¿Ok? Bueno, entonces, el Señor habla aquí porque tu marido es tu hacedor. Y si el Señor está diciendo que hemos sido estériles aquí al pueblo, ¿sí? Y ahora dice que vamos a tener hijos y somos la desposada, Él es el marido, se necesita un marido, se necesita un esposo, ¿verdad? Por eso Él ahora se presenta, significa, no puedes dar frutos sin mí. Por más que brinques, que saltes, por más que profetices, que pongas las manos, que la gente se sane, por más que tú des el mejor consejo, somos una iglesia consejera, por más que el Señor te muestre, te revele lo que pasa en el corazón de los hombres. ¿Sabes qué? Si no es con Dios, eso no sirve de nada. No va a durar nada. Tú puedes tener los dones más exquisitos, los que más te agraden. Llegar a una consejería, hay consejerías difíciles, hay consejerías donde tú llegas y la persona está hablando y a los 5 minutos el Señor te reveló lo que está pasando ahí. Qué rico esa consejería, no hubieran sido como 20 minutos, media hora. Pero yo recuerdo consejerías donde estuve antes de aprender en la escuela el diplomado que vamos a comenzar en febrero, los que quieran estudiar. Hice consejerías de 5 horas. Pero nada de eso sirve. Saber lo que pasa en el corazón del aconsejado no te sirve de nada. Ni te ufanes, porque el día que estemos delante del Señor dice que eso será quemado como hojarasca. ¿Sí? Entonces es con el Señor, se necesita un marido que es el hacedor. Es quien hace todas las cosas. Pero el Señor dice, ¿quién es Él? Dice, yo soy Jehová de los ejércitos, ese es mi nombre y soy tu redentor. Yo soy quien peleó por ti. ¿Por qué vas a pelear? No temas, yo soy el que hago la obra. No es con tu fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios. Amén. Soy tu redentor, el Santo de Israel. No se olviden de ese calificativo del Señor. ¿Cómo se presenta Él? Cuando veamos la Biblia, veamos cómo se está presentando. Como el Santo de Israel, como el que redime. ¿Sí? Cualquier persona puede venir a acusarte a ti de lo que sea, pero quiero decirte, tu Redentor sigue siendo el Señor de los ejércitos. Amén. Te pueden acusar de lo que sea, de manera injusta. ¿Sabes? Sufres. ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me acusan así? ¿Por qué piensan esto de mí? ¿Sabes qué? Yo sé que mi Redentor vive, como cantó Lindsay ahorita. Viviré, no moriré. Qué pecado. Mira, qué pena me da con ustedes, pero yo tengo uno que me redime. Amén. Pueden hablar de mí, pueden hablar mal, pueden maldecirme, pueden murmurar, pueden decir lo que sea. Yo tengo uno que me redime, que ha pagado por mí. Soy su propiedad y un día mi propietario se levantará. Amén. Por eso es que no podemos temer. Porque como mujer, Dios de toda la tierra será llamado. Mira cómo dice el verbo. Dios de toda la tierra, tu marido es tu hacedor, dalo por hecho. Jehová de los ejércitos es su nombre, es una realidad. Es tu redentor, es tu verdad. Es el Santo de Israel, eso no cambia. Dios de toda la tierra será llamado. Aquellos que te acusan tendrán que llamarlo Dios de toda la tierra un día. Dejarán de estar ocupados criticándote a ti para decir Dios de toda la tierra es. Amén. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Ahí sigue la alegoría. Y como esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Todo el que se sienta que está como abandonado del Señor, apéguese de esto. Te recogeré, tiempo futuro.
con grandes misericordias, Señor. Yo estoy esperando tus grandes misericordias. Amén. Hoy estoy sufriendo, hoy estoy siendo atacado, hoy estoy siendo afrentado, pero tú me recogerás con grandes misericordias. Eso te dará mucha fuerza. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré mi compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Esta leve tribulación momentánea es nada comparado con el gran peso de gloria de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Amén. Porque esto me será como en los días de Noé. Bueno, dije hasta el versículo 8. Apenas estoy comenzando, no he comenzado ni la introducción. Esto no estaba planeado. Bueno, ¿por qué el Señor habla a su pueblo Israel en el capítulo 54? Voy a hacerle esta pregunta a ver si estuvieron atentos el domingo pasado. ¿Por qué el Señor le habla a este pueblo de una promesa de ensanchamiento cuando ellos estaban en estado de qué? ¿En qué estado se encontraba el pueblo de Israel cuando el Señor le dio esta promesa? El pastor lo dijo el domingo pasado. ¿Cuál era su condición? El Señor les dice, ensánchense. Cuando a mí me dicen, extiéndete, ensánchate, haz una ampliación, es porque tú tienes un territorio, ¿verdad? ¿Ellos estaban en su territorio? ¿Ellos estaban qué? Esclavos. Ellos estaban en cautividad. Cuando el Señor les da la promesa esta de regocijarse porque van a dar hijos y les dice, ensancha, ordena, ensancha. Ellos no tenían tierra. Ellos estaban en cautividad. Pero ¿cómo así? Es como que a ti el pastor le dijera al hermano Adolfo, ¿por qué no le haces una ampliación a tu casa? Y él le diga, no conozco bien la condición de él, voy aquí a hacer una conjetura. Pastor, lo que pasa es que yo vivo alquilado. O sea, ¿cómo voy a ensanchar lo que no es mío? Ellos estaban en esclavitud, ellos estaban en una tierra que no era la propia, y el Señor les está diciendo, ensancha. Porque así es como habla el Señor. ¿Sí? Y cuando a ti te pase eso, a los que simplemente abren la Biblia para ver qué me dice el Señor hoy, tienes que irte a leer atrás. ¿Sí? Encontramos en el capítulo 52, voy a comenzar de ahí, en el capítulo 52 de Isaías, el subtítulo en mi Biblia es Dios librará del cautiverio a su pueblo. Librará del cautiverio. Isaías 52, el Señor habló que Él librará del cautiverio. Luego, en el final del capítulo 52 y 53, en mi Biblia el Señor describe los sufrimientos del siervo de Dios que Él enviaría para libertar a su pueblo. Habla del Señor Jesucristo ese capítulo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene lógica divina, no sé si está bien dicho, que en el 54 Él hable de ensanchar. Porque cuando Él habla de ensanchar en el 54, ya te ha dicho en el 52 que te va a hacer libre. En el 53 que va a enviar al Salvador. En el 54 ya Él te da una orden. ¿Sabes qué te está diciendo? Pueblo, muévete por fe. Yo te he dado promesas. Yo te he dado promesas. Deja de chillar, deja de lamentar, deja de quejarte, deja de estar lamentándote todo el tiempo. Amén. Hace como 20 años el Señor nos profetizó, no sé si mi esposo se acuerda, que nos iba a dar un carro. ¿Tú te acuerdas? ¿Cuántos años han pasado? 20. Todavía no lo hemos visto, pero yo estoy segura que pronto llegará, porque es que ahora hay la necesidad. Antes no nos preocupaba, a nosotros nos encanta irnos a pie, venirnos a pie. Pero en este momento hay una necesidad, ¿verdad? Porque tenemos una obra allá en Conide. Sí. Entonces el Señor todo lo hace en su momento perfecto. Amén. Y ustedes lo verán. Amén. El Señor nos va a dar un camionetón.
Yo salí a la sala y mi esposo estaba orando, el Señor, dame un carrito. Y yo estaba en el cuarto orando por una camioneta. Entonces yo le dije, Moreno, el Señor no nos va a contestar nunca. Porque tú estás pidiendo por un carrito y estoy pidiendo un camionetón. Tenemos que ponernos de acuerdo, somos uno. Y por un camionetón hay que meter gente, el que no tiene para trasladarse al templo, lo vamos a recoger. Dios mediante, cuando vayamos a Conidea hay que llevar una cosa y otra. Ahí va a caber de todo eso. Un carrito no me sirve. Mínimo una van. Y tú lo manejas. Una flor. Ay, Dios mío, déjenme seguir. Ya van 15 minutos y no he comenzado. Entonces, el Señor habla de ensanchamiento porque Él ya habló, el año pasado nos habló de conquistar. Y Él da por entendido que conquistamos. Ahora, cuando Él habla de ensanchamiento y tú no has conquistado, te toca conquistar y ensanchar, porque de que trae el ensanchamiento lo trae. Tú eres el que estás quedado. Yo le enseño a mis chicas, el Señor a uno lo ve a uno chillando y el Señor lo coge a uno así. Permíteme, amor, te agarro la mano. Tú estás ahí chillando y entonces tú estás, Señor, ayúdame, y el Señor te coge. No, mija, párate, ven, mira, ven, que yo tengo esto para ti, mira, ven, aquí. Entonces, mira lo que tengo para ti, entonces aquí sí te consuelo. Pero no te deja ahí. Y a veces nosotros nos quedamos en el camino y el Señor sigue. Y tú estás orándole y estás chillándole por lo que te están haciendo hoy, por lo que te hicieron ayer, el Señor te está hablando de mañana. Y tú crees que el Señor no te está escuchando, y es que el Señor te está diciendo, avanza. Él no se queda en eso. Amén. Él no se queda en eso. ¿Sabes por qué? Porque Él te anhela y me anhela en la eternidad. Entonces Él no se queda en las cosas que nos echan raíces en esta tierra. Es que no tengo. Es que no tengo para pagar. El Dios que te trajo aquí no te va a dar para pagar. Cumple lo que Él te mandó a hacer aquí y el Señor te dará para pagar lo que tú necesitas mientras estás establecido aquí. Ese es el punto. Ese es el punto. Amén. Dios da por sentado que somos libres. Yo te pregunto, ellos no eran libres, pero dio por sentado que eran libres. ¿Eres tú libre? Es la pregunta. Pastor. Voy a preguntar otra vez, pues ya me asusté. Porque esta palabra es para los libres. Entonces los que no son libres pueden salir, o sea, no van a entender. No lo estoy echando. ¿Quiénes aquí son libres de toda atadura, de todo pecado, de todo yugo, de toda esclavitud de Satanás? Porque Jesucristo vino del cielo, entró y nació en el vientre de una mujer virgen, parió a la virgen y este hombre creció 30 años viviendo en santidad. A los 30 años Él nos enseñó a caminar en santidad en esta tierra. 3 años y medio fue su ministerio en la tierra. Murió en una cruz después de sufrir mucho, como lo describe Isaías 53. Y luego fue y resucitó y ascendió a los cielos y está preparando un lugar allá en el cielo. ¿Quiénes fueron libres por Él? Amén. Ahí te prediqué un poco el libro. No me asusten. No me asusten. Dios ya da por sentado que ellos eran libres. Ellos seguían en cautividad, el Señor les daba promesas de lo que tenían que hacer cuando ellos verdaderamente vieran su libertad. Tú puedes encontrarte en la situación que sea, pero tu espíritu nunca podrá ser cautivo. Si tú crees en la obra del Señor. Amén. Amén. Muévete como libre. Vive como un libre en esta tierra. Vive como un libre en esta tierra. Amén. ¿Por qué el Señor habla entonces a ellos de ensanchamiento? Porque Él les habla por la fe. Él no habla por vista. Y porque Él le está dando una promesa, porque Él está comprometido a cumplir la instrucción primera que el Creador le dio al ser humano en Génesis 1:27. Cuando el Señor creó al hombre, le dijo, los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense. El Señor sigue insistiendo en que vamos a dar fruto. El Señor está diciendo, yo te voy a hacer dar frutos. Cree que eres libre. Cree que eres libre. Soy yo el que hago la obra. Si tú lo crees, tu fe es la carretera. Yo voy a transitar por ahí si tú me la preparas. Amén.
Entonces, ¿quiénes somos los que tenemos entonces una orden del Señor? Tenemos la promesa. Pero lo primero que el Señor nos manda a hacer es, alégrate. Alégrate. Deja de chillar. Deja de lamentar. Deja el ayayay. Ayayay, pobre de mí. Yo me le he pasado, lo digo, me le he pasado esta primera semana de enero en el ayayay. Por eso esta palabra me llegó. Entonces estoy feliz por eso. Porque el Señor me sacó de esa nube que no me permitía ver. ¿Sí? Regocíjate. ¿Por qué? Si no estoy dando fruto, porque yo te voy a hacer dar frutos. Porque yo sigo contigo. Estás mirando allá y yo estoy aquí contigo. Estás pendiente de lo que no hay y yo estoy aquí contigo. Estás pendiente de lo que te hicieron y yo tengo para ti un futuro. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que te da la fe y Él es el que te la consuma cuando te da el testimonio. Amén. No estamos cautivos. No estamos cautivos. Hay una pareja, hay un chico hijo de unos pastores que amamos mucho, cuya esposa está embarazada después de años de no poder tener hijos. Y recuerdo que la pastora me comentó, yo le pregunté, ¿y qué van a tener? Que están embarazados, pero ¿qué van a tener? ¿Ya saben cuál es el sexo? No, yo le pregunté al Señor y el Señor que le dijo, me dijo, en un sueño me mostró un niño y enseguida me mostró una niña. Y yo le dije, y no entiendo, yo le dije, Señor, no entiendo. Y yo le he dicho, ¿y si son gemelos? Y abrió los ojos y en la tarde se enteraron que eran gemelos. Gloria a Dios, porque el Señor redime. No sé cuántos años de casado sin tener hijos y el Señor redimió un solo intento, 2 pelados de una. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? El Señor no pierde tiempo nunca. Amén. Y es lo que el Señor va a hacer contigo. Si tú crees que estás perdiendo el tiempo en el proceso necesario, en el que Dios te está a ti formando, prepárate porque el Señor redimirá todo ese tiempo. Y no es del que mucho corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces ellos ya están a punto de tener sus bebés y decidieron mudarse. Sí me puse a pensar, obvio, ¿verdad? Porque seguro en el apartamento donde están no caben. No somos muy cercanos a ellos como tal, más a los papás. Pero yo pensé, qué lindo, porque están ensanchando el sitio de su tienda. ¿Por qué? Porque vienen 2, no es solo uno. Amén. Los niños ya nacieron. ¿Por qué se están ensanchando? Ellos ven la barriga que crece, ¿verdad? Tú en lo espiritual tienes que verte preñado de la promesa. Tú en lo espiritual tienes que verte preñado. Y cuando uno está preñado, uno se mueve. Porque, ¿sabes? Cada día que pasa te tienes que preparar. Comprar los zapaticos. Comprar la primera muda. Comprar la sabanita. Comprar la cuna. Por fe. Pero el que se queda en el ayayá y dice, ¿y si se me mueren? Perdone por ser tan agreste. Pero el que no tiene fe siempre está pensando en lo negativo. ¿Y si no nacen vivos? ¿Y si nacen así? ¿Y si? Óyeme, deja de creerle al diablo. Aparte que siempre estuviéramos escuchando la voz al diablo. ¿Ah? Sí, imagínate. Hay unas que no alimentan al bebé en el vientre por temor a engordarse. No voy a darle seno a mi hija porque yo no voy a perder mi forma. Nos lo han dicho en consejería. Triste, ¿verdad? El punto es que el Señor nos llama a extendernos, porque Él ya da por sentado que somos libres, porque Él hizo ya la obra, porque Él te vio un día recibiendo al Señor, aunque a nosotros se nos haya olvidado, ¿sí? Y porque Él está decidido a darte lo que necesitas para que tú cumplas el fruto para el cual Él te trajo a esta tierra. ¿Eso es claro? ¿Perfecto? Ok. Entonces ya es claro que tenemos la promesa, tenemos que ensancharnos, el Señor lo ha ordenado, ¿verdad? Ahora yo te voy a preguntar. Listo, el Señor está hablando de dar hijos, tú eres la esposa. Es porque hay un esposo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿está el esposo habitando en su casa espiritual hoy en tu vida?
Primera de Corintios 3:16 dice, no me la voy a dar de que me sé la Biblia, voy a leerlo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en vosotros? Somos casa espiritual, el templo es una casa espiritual. Y dice que quien habita esta casa es el Espíritu Santo. Hay una condición de esterilidad, pero desde que haya un marido interesado en traer hijos, y quiero decirte, tenemos el marido más fructífero que puede existir. La pregunta es, ¿está el marido en casa? Ese es el título del mensaje. Ya llevo 25 minutos. ¿Está el esposo en casa? ¿Está habitando el esposo en casa? Yo generalmente llamo a mi hijo todos los días. Le voy a decir algo aquí pesado. ¿Cuántos días duró tu luna de miel, mi amor? Como 5. ¿Te llamé uno de esos días? ¿Y por qué no? Porque no tengo nada que estar haciendo ahí metida en una luna de miel donde el marido se está deleitando en la mujer y la mujer en el marido. Entonces, de igual manera, si el esposo está en casa, tú tienes que estar deleitándote con él. Y en esta semana de chilladera me perdí del deleite de mi Señor. No te lo pierdas tú. No vale la pena. Amén. Y el deleite debe ser tal como el deleite del esposo con la esposa. ¿Sí? Está el esposo en casa, porque es que solo la unión del esposo con la esposa trae descendencia. Por lo menos descendencia de promesa. Amén. Entonces, sería bueno revisarnos antes de ensancharnos si el esposo está habitando en casa. Y segundo, a veces hay esposos que habitan en casa, pero dentro de la casa, juntos pero no revueltos. Duermen en cuartos separados o aún espalda con espalda en la misma cama. Y ninguna casa dividida prosperará. No pretendamos hacer tratos con Dios, negociar con Dios, de que no me divorcio de este o de esta, que me lo estoy aguantando, pero Señor, ayúdanos, Señor, que queremos este proyecto. Dios no funciona así. Es en la unidad cuando Él hace prosperar. Es en la unidad. Y todo proyecto que tú tengas y toda petición que tú quieras hacer al Señor para este año, primero revisa qué tanta unidad hay con tu esposo de la tierra, tu esposa de la tierra, tu cónyuge, qué tanta unidad hay de padres a hijos, qué tanta unidad hay entre hermanos, qué tanta unidad hay como pueblo de Dios, qué tanta unidad hay en el trabajo con el jefe, si tú eres el empleado o tú el jefe con tus empleados, porque si no hay unidad, Dios no se mueve. Amén. Ahora, hay cosas que dependen de nosotras, hay otras cosas que no dependen de nosotros. Nosotros no tenemos influencia en el corazón de los demás, pero sí tenemos un Dios que tiene todo el poder de cambiar el corazón de aquel que no se quiere doblegar. Pero Dios solo se va a mover a hacerlo cuando en tu corazón no haya barreras. Y la mejor forma de tender puentes se llama el perdón y la oración. Tú puedes vivir con una persona y calártela, aguantártela. Pero no es lo mismo a que tú de verdad en tu corazón estés orando por ella para que el Señor la saque de toda confusión del enemigo, para que el Señor la ayude, como dice la palabra, en Mateo 5 creo que es. (5:44) Bendice a quien te maldice. Haz el bien a los que te aborrecen y ora por los que te hacen daño y te persiguen. Y es la mejor forma como tú tiendes puentes para que el Señor alcance a esas personas y esas personas conozcan la luz del Señor. Porque esas personas lo que necesitan es la luz del Señor. Pero el Señor dice que Él es la luz, ¿verdad? Pero también dice que tú y yo somos luz. Quizá lo que ellos necesitan es que tu luz resplandezca más fuerte. Por eso,
Mi llamado en esta mañana para ensancharnos es primero revisar si nuestra casa espiritual, hablemos de nuestro corazón, está siendo ocupada por el esposo o él solo viene de visita. Cuando tú te acuerdas de orar cada cierto tiempo. O cuando tú vienes cada 7 días al servicio. Llega de visita el esposo. Pero no hay una cópula. No hay intimidad. No hay un intercambio de nuestra naturaleza humana por su divinidad. Amén. ¿Está el Señor realmente habitando en tu casa? ¿Está habitando Él su casa, que soy yo? Apenas voy a comenzar el mensaje. ¿Qué voy a hacer? El rey David, voy a dar una parte y continuaré. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, encontramos a David, el que mató a Goliat, ya siendo rey sobre Israel y sobre Judá. Y lo primero que hace David cuando llega a ser rey, por fin llega a ser rey, es tener en su corazón el deseo de traer a Jerusalén, la capital, el arca del pacto de Dios. El arca del pacto de Dios era un cofre de unas medidas específicas, hecha de un material específico, madera de acacia, recubierto por oro. Era todo en oro, recubierto en oro. Tenemos la imagen. Que tipificaba, representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Ellos no podían moverse a ningún lugar a menos que el arca se moviera primero. El Señor da la instrucción a Moisés en el libro de Éxodo, después que ellos salen libres de Egipto, de que hicieran una tienda de campaña, una tienda de reunión, se llamó, un tabernáculo, tienda de reunión. En ese lugar era donde el Señor se iba a encontrar con Moisés para hablar al pueblo. Y en ese tabernáculo, así como el Señor les dijo que hicieran el tabernáculo y le dijo todas las dimensiones, harás cortinas de color púrpura, harás cortinas de color, le dio todas las especificaciones, serán unas varas que tendrás que enterrar en tierra hasta tal altura. Todo eso tiene un significado, ¿sí? El Señor dijo, hay que hacerle muebles a esa tienda de campaña, a esa tienda de reunión. Hay que hacerle muebles, no es de campaña, de reunión. Y uno de los muebles, el primer mueble de que habló fue este, el arca del pacto, ¿sí? Y le dijo, ese arca debe ser recubierta en oro, tendrá 2 querubines allá arriba, las 2 alas así, todo. Le habló de las basas, que son las varas que lo sostienen, las argollas de oro. Habló de todo lo que el arca significaba, su presencia, ¿sí? Y ese arca tenía también un contenido especial, ¿sí? Él le dio todas las indicaciones. El contenido era tenía que tener primero el libro de la ley, o sea, los rollos, las tablas de los 10 mandamientos. Tenía que tener el maná para identificar el Señor como proveedor. La tabla que era la palabra y tenía que tener la vara que reverdeció de Aarón. O sea, Él todo lo hace en tu vida. Autoridad, provisión, yo soy la palabra, yo soy tu dador, yo soy el que te alimenta, yo soy el que te sostiene, que te protege. Todo eso tipifica mucho del Señor. Ojalá un día podamos estudiar todo eso, ¿verdad? Y el Señor también estableció que cuando esa tienda se fuera a mover, el arca debía ir siempre adelante, cargada en hombros por la familia de los levitas. Eran hombres consagrados al servicio del Señor, ¿sí? Pero resulta que recuerdan la historia de Ana, la mujer que también era estéril, que no tenía hijos, pero tenía un marido, que tenía otra, que le hacía la vida de cuadritos, Penina, ¿se acuerdan? Eso está en primer libro de Samuel 1 y 2, los 2 primeros capítulos. El Señor había dejado de hablarle al pueblo por causa del pecado del pueblo y del sacerdocio. Sí, está la historia del sacerdote Elí, está la historia de los hijos de Elí. El que no conozca la historia,
Sería bueno que hicieran sus devocionales en estos días acerca de esto, primer libro de Samuel, capítulos 1 y 2. Pero resulta que David intenta traer el arca y se olvida de las indicaciones que el Señor había dado de cómo traer el arca. Él tenía una buena intención en su corazón, pero él no tuvo observancia de las formas como debía hacerlo, según la palabra del Señor. Amén. Éxodo 25:1. Éxodo 25. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad. Ofrenda de corazón tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán. El Señor comienza a describir todo esto, ¿sí? Pero luego dice en el versículo 8, y harán un santuario para mí. Esa tienda de reunión era un santuario. Harán un santuario para mí. ¿Con qué fin? Ahí lo dice, versículo 8, habitaré en medio de ellos. Habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo o la tienda de reunión y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Porque leímos en Isaías 54 que Él es un Dios santo, ¿verdad? Entonces, debemos hacerlo todo como Él lo establece. Como Él lo establece, ¿sí? Resulta que ellos hicieron todo esto, hicieron también este cofre, el arca del pacto. Arca, me llama mucho la atención que no dice el arca de la presencia, sino el arca del pacto. Porque Él está comprometido hasta lo sumo en ser nuestro Dios y en que nosotros seamos su pueblo. Amén. Pero Él dice, tú harás todo, harás un santuario para mí y yo habitaré en medio de ti. Leímos en 1 Corintios 3:16 que somos el santuario. ¿Por qué Él quiso hacer de nosotros su santuario? Para habitar en medio nuestro. La pregunta es, ¿está el esposo en casa? ¿Está el esposo en casa? ¿Sí? En los versículos 21 y 22, Él sigue describiendo todo lo que hay que hacer, ¿sí? Y aquí ahora aparece el arca y se dice el arca del testimonio, pero en el versículo 21 y 22 dice, pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y de allí me declararé a ti y hablaré contigo. Amén. Él no quiere ser un esposo mudo, un esposo en silencio. Entonces de pronto el esposo está en casa, pero no lo escuchamos, porque Él siempre está hablando. A veces cuando Dios te entorpece las cosas que haces, es Dios mismo diciéndote, por aquí no es. Pero ¿por qué, Señor? Mira, Señor, ayúdame, Señor, mira, Señor, esto. Y es el mismo Señor diciéndote, por aquí no es que no me entiendes. Y el Señor está permitiendo que te pateen, que se te pateen, que te digan, por ahí no es. Ensánchate, ensánchate. ¿Sí? El propósito, me fui hasta allá, porque el propósito de Dios es habitar en medio nuestro para tener comunión, para hablar, para intimar, para relacionarnos, para llevarse lo que no te sirve, para depositar lo que necesitas, para darte el recurso que estás requiriendo, para que cumplas lo que Él sabe que es para tu bien. Es que nadie conoce mejor lo que es para tu bien que aquel que te creó. Amén. Pero nosotros a veces somos como cabras locas. Tenemos que enseñar muy bien a nuestras niñas y niños, porque hoy la juventud se casa y quiere y pretende seguir siendo solteros o solteras. Eso está pasando, lo vivimos en las consejerías. Yo tuve una chica que en consejería, por el hecho de que le dije que ahora tienes un bebé, tienes que consagrarte, tienes que dedicarte a ese bebé, ella quería tener un día para ella, para su relax, y que el marido después de llegar de trabajar se dedicara a cuidar a los niños porque ella necesitaba irse de shopping. Y como le dije que esto no era el orden de Dios, me insultó y se fue. Nunca más volvió. Pero es el orden de Dios. ¿Sí? A veces nosotros somos así.
Estamos desposados, pero no nos comportamos como una virgen desposada, sino que tenemos amantes. Le tenemos un amor al dinero. Amantes en el santuario. Y el amor al dinero no es solo querer más, el amor al dinero es chillar y lamentarse porque no hay. Hay unos que aman demasiado el dinero y se ocupan mucho del dinero. El dinero no es malo, el amor al dinero, raíz de todos los males. Dice, por lo cual muchos se extraviaron de la fe. Pero puedes tener avaricia en el querer tener más a las maneras que no son de Dios. O puedes tener avaricia porque eres un desgraciado que sufre y se lamenta porque no lo hay. Pero si en la casa está el esposo, y el esposo no es el que se encarga de los gastos de la casa, esto es tú porque te tienes que preocupar. Tienes que hablar con el esposo porque tú tienes un esposo responsable. Suple todo, eres el proveedor. Entonces, ¿por qué te ocupas de aquello que Dios no destinó para que fuera tu carga? ¿Por qué te distraes? ¿Por qué te desenfocas? Enfócate. Yo estoy segura que ustedes no contestaron teléfono ese tiempo, ¿verdad, mi amor? Para nada, porque se iban a desenfocar. Estaban en su luna de miel. Está el esposo en casa, nos estamos relacionando con él porque él quiere habitar y relacionarse. ¿Por qué David entonces ahora, ay Dios mío, por qué David entonces ahora quiere traer el arca? Porque el arca no estaba en el pueblo. No estaba. Y lo primero que él hizo cuando fue coronado rey fue tomar la mejor decisión. Y la primera decisión que él tenía que tomar, hay que traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca estaba fuera de Jerusalén. ¿Por qué el arca estaba fuera de Jerusalén? Tienen también que seguir leyendo y les voy a mandar a que lean. Y si en esta semana se quieren enterar, pueden conectarse a las 6:30 de la mañana en Amor Matutino. ¿Cuántos día comenzamos Amor Matutino? Es la otra semana, el 17. A partir del 17 se van a enterar. Si no quieren estudiar estos días, ojalá estudien. Porque en el primer libro de Samuel encontramos que los filisteos un día robaron el arca del pueblo. Y es que los filisteos se roban la presencia. Los filisteos vienen con temor. Los filisteos vienen con ansiedad, con angustias. Se roban la presencia, porque en la presencia tú te degustas, tú te deleitas. ¿Sí? Ellos se robaron el arca. Y eso está en primer libro de Samuel 4. ¿Sí? Cuando ellos se llevaron el arca y la robaron, curiosamente el arca lo que hizo fue hacerles daño. Capítulo 5, el arca en tierra de los filisteos. Los filisteos se llevan el arca. En el versículo 8, lo primero que hizo fue que metieron el arca en el mismo templo de su dios, Dagón, y al día siguiente encontraron a Dagón tirado en el suelo. Vuelven y levantan a Dagón y al día siguiente Dagón estaba sin cabeza. Eso tiene un significado y les puedo dar los testimonios que quieran cuando gusten. ¿Sí? ¿Sí? Solo en troncos, descabezado, porque el que manda es Dios. Amén. Ay, pero es que esa persona, es que esto, es que lo otro, no parece cristiano. ¿Y quién eres tú para juzgar? Déjalo, que ahí están cohabitando el arca y Dagón, pero Dagón va a ser descabezado. Amén. Quédate quieto. Déjale las cosas a Dios. Tú ora. Amén. Y dice que después que le pasó esto a Dagón, el versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre la gente de Asdod, porque el Señor atacó las 5 ciudades filisteas. Y a los de Asdod los destruyó, los hirió con tumores en todo su territorio. Y cuando los de Asdod vieron esto, no nos dejen ese arca aquí, no. Y se lo pasaron entonces allá a Ecrón. Y en Ecrón el Señor también hizo gran quebrantamiento y afligió mucho a los hombres de esa ciudad. Dice, desde el chico hasta el más grande, y se llenaron de tumores. Y así fueron de ciudad en ciudad, y el Señor destruyendo la tierra de los filisteos, hasta que los filisteos entendieron, devolvamos esa arca.
Devolvamos el arca. Entonces decidieron un plan. En el capítulo 6, ellos hacen una reunión y ellos con sus adivinos y sus sacerdotes y todo deciden un plan de cómo devolverlo. No lo podemos devolver de cualquier manera, tenemos que pagarles una expiación. Y en el versículo 7 del capítulo 6 dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto ningún yugo. Ningún yugo. Ellos sabían que Dios era un Dios santo, que Dios no gusta de esclavitud. No le vamos a mandar 2 bueyes que hayan sido esclavos. Hasta el enemigo reconoce la santidad de tu Dios. Amén. Nosotros deberíamos reconocer la santidad de nuestro esposo. Amén. No meter amantes en la casa. Amén. Ni salir detrás de los otros amantes. Amén. Me refiero a no tomar decisiones que sean de ofensa para Dios. Y unjan las vacas al carro y hagan volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomarán luego el arca de Jehová, la pondrán sobre el carro nuevo y las joyas de oro que les habíamos de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Ellos decidieron hacer figuras, versículo 5, de sus tumores y de los ratones que destruyeron la tierra, hacerlas en oro y llevarles eso, devolverles el arca con eso allá adentro para pagarle al pueblo por haberle quitado a su Dios. ¿Sí? Ahora imaginémonos la escena de ellos. El arca estuvo con ellos, versículo 1 del capítulo 6, 7 meses. Después de 7 meses el pueblo lloraba porque no estaba la presencia allí. Ahora imagínense que ellos llorando y se acerca un carro nuevo hoy que sea así bien, perdón, un Lamborghini, un Tesla. Imagínense que viene el Tesla, el Lamborghini y el arca arriba. Oye, a cualquiera se le quita el dolor. Imagínenselo. Esta mente es para imaginar la palabra de Dios, no es para estar ahí figurando con cosas que no sirven. ¿Sí? Imagínense ellos llorando y viene un Lamborghini allá, un Tesla y el oro. El arca. ¿Ustedes se imaginan la emoción del pueblo? ¿Ah? Esa imagen quedó aquí en David. Esa imagen quedó aquí en todo el pueblo. Y pasaron muchos años hasta cuando David fue rey y él decide traer la presencia de Dios, el arca del pacto, traerla al pueblo. Y entonces pasaron 20 años. Me tengo que devolver. Me tengo que devolver, perdón. ¿Por qué me tengo que devolver? Porque cuando ellos devuelven el arca llega a un lugar llamado Bet-Semes. Y en Bet-Semes, los hombres de Bet-Semes, que sí eran de Israel, abrieron el arca. Me imagino que vieron los ratoncitos y los tumorcitos de oro. Quisieron sacarlos y el Señor destruyó como a 50,000. Porque tú no puedes tocar la presencia a tu forma. Él había dicho que tenía que ser cargada por estas varas en hombros por los levitas. Nadie podía tocar el arca, porque tú no haces con la presencia de Dios lo que te da la gana. Yo no puedo hacer lo que me da la gana con la presencia de Dios. Yo no puedo venir aquí a pararme, a predicar. Ay, Dios mío, no puedo decir eso. ¿Cómo no debo? No puedo decir lo que me llena la cabeza. ¿Sí? Yo tengo que hacerlo como Dios manda. Yo no puedo pararme aquí a decir malas palabras. Pero tampoco las puedo decir en mi casa. Tampoco las puedo decir en el trabajo. ¿Por qué? Porque en este santuario habita un esposo que es santo. Santo. Entonces yo tengo que ser santa. Ay, ¿cómo así que usted va a ser santa? La palabra santa significa, etimológicamente, apartado para Dios,
no me contamino, me aparto para Dios, no digo malas palabras, me aparto para Dios, no me río de un chiste vulgar, porque eso a mi papá, que es mi esposo también, no le gusta. Amén, así es. No lo hago. No lo hago. Entonces llegaron a Bet-Semes y cuando ellos hicieron esto, el Señor, estoy en primer libro de Samuel 6:19, hizo morir del pueblo a 50,000 hombres y lloró el pueblo porque el Señor los había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de este Dios santo? Entraron en temor. Como hay gente que no se acerca a Dios, ni viene a la iglesia, ni permite que les prediquen, porque dice, es que yo, a mi prima le pasó que cuando se metió en eso, le comenzó a ir mal. ¿No lo han escuchado? ¿Sabe por qué les va mal? No porque tengamos un Dios malo, sino que como Dios es luz, Dios viene a iluminar lo que sus ojos ciegos en las tinieblas no ven, los desórdenes que no ven. Y Dios lo viene a hacer para que lo organices con Él. Para que lo organices con Él. Es que antes de Él vivíamos en tinieblas. Entonces el que está en tinieblas no ve nada. Se acostumbra, tú estás en un cuarto oscuro, si es tu cuarto, tú ves todas las cosas que son en dimensiones grandes, la cama, no te tropiezas, pero prende la luz y ves que quedó el control tirado debajo de la cama. Hay un zapato allá, el otro está por allá. Hay un arete aquí, el otro está encima de allá. ¿Sí o no? Cuando la luz llega, se revelan los desórdenes que antes no se veían. Y la gente dice, es que ahora me va mal. Es que antes te iba bien con el contrato ese fraudulento que tenías. Ahora la presencia de Dios te dice, no es por ahí, no es por ahí, no me hagas eso. Yo te doy a ti la plata que no nunca cobrará alas y se irá, porque yo doy el dinero que dura para siempre. Pensé que se iban a emocionar con un mejor amén. Entonces estos hombres entraron en temor y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan entonces y llévensela. Imagínate el temor, ni siquiera se la mandaban, vengan por ella. No la quisieron. Porque es que a veces estamos en el Señor pero nos va mal porque yo hago lo que me da la gana y pretendo que Dios me acompañe en lo malo que yo hago, en las decisiones insensatas que yo hago. Que Dios esté conmigo, pero yo maltrato a mi esposo, yo maltrato a mi esposo, yo maltrato a mis hijos. Que Dios esté conmigo, pero es que yo no le pago los impuestos a la ciudad. Eres ladrón. Aunque te llames cristiano, eres ladrón. El Dios que te da la casa te da para pagar el predial. Hay gente que está muriéndose de temor ahora en enero que tiene que comenzar a pagar el predial. Óyeme, tienes casa, el que te dio la casa te da para el predial. Ahora, si tú fueses organizado, tú harías provisión mensual el año anterior. Que es lo ideal, ¿verdad? Entonces, vinieron los de Kiriat Jearim, se llevaron el arca y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a uno de sus hijos para que guardara el arca. Hay que santificar a uno porque ya nos dimos cuenta que este Dios es santo. ¿Sí? Debían saberlo. Desde ese día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, pasaron 20 años. Dice el versículo 2 del capítulo 7 del primer libro de Samuel. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos del Señor. Entonces el Señor estaba allá y ellos aquí sufriendo porque ellos no estaban disfrutando ni deleitando la presencia de Dios. El arca tenía que estar en Jerusalén. Se había quedado en Kiriat Jearim por temor. Y a veces tenemos al Señor en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. En casa de Abinadab llegó el arca. 20 años pasaron, pero no habla la palabra que en la casa de Abinadab pasara nada espectacular. No habla de que hubiesen bendiciones. Y a veces nosotros somos un santuario en el que habita el Señor, pero no pasa nada. Nos acostumbramos, nos familiarizamos, tanto que caemos en religiosidad. Sí, vamos cada 7 días, hay que ir. Pero no vuelves a abrir una Biblia en toda la semana. Tienes un esposo mudo. Tú no vives con un autista. Tú no vives con uno que no sabe hablar. Tú no vives con uno que no tiene lengua. ¿Qué te ha dicho el Señor de lo que estás pensando hacer? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué estás pensando hacer? ¿Qué te ha dicho el Señor de lo que piensas estudiar? ¿Ya le preguntaste? Solo Dios sabe para qué te creó. Y a ti te va a ir bien en lo que Dios te ha dicho
para lo cual te creo. Amén. Y así tú quieras ser médico, si Dios dice que vas a ser arquitecto, no vas a pasar, no te va a pasar, no te va a ir bien. Oye, pregúntale al Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es el carro que tengo que comprar? Dímelo, Señor. El que me va a dar el buen recurso, la buena ganancia. Abinadab, la casa de Abinadab tipifica a aquellos cristianos que son religiosos. Dios está ahí, pero no pasa nada. Tienen un cofre, se acostumbraron a ver un cofre, se acostumbraron a ver un mueble más. Qué bonito, es decorativo, qué bueno, es de oro, es valioso, ¿verdad? Pero no lo estoy disfrutando, no lo estoy deleitando. Dios es más que eso. Entonces ahora sí, ay Dios mío santo, en 5 minutos yo voy a predicar lo que hace falta. David llega, sí, ahora a reinar y dice, hay que traer el arca. Y David, capítulo 6, segundo de Samuel, volvió a reunir a todos los escogidos, se levanta, partió, ¿de dónde dice? Versículo 2, partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un... Entonces llegó en un Lamborghini, en un Tesla, y ahora lo mandan en un Ferrari o algo así. Él preparó un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante con toda clase de instrumentos de madera, etc. Cuando llegaron a la era de Nacón, un sitio específico, Usa extendió su mano al arca y la sostuvo, porque los bueyes que jalaban el carro nuevo tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, porque había tocado el arca santo. Y lo hirió allí por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David aquel día a Jehová, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová en este día? O sea, a David le pasó lo mismo que a los de Bet-Semes. De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa en 3 meses. Lo que no hizo en 7 meses en tierra de filisteos. Porque en 7 meses en tierra de filisteos el Señor destruyó las 5 ciudades filisteas. Les causó tumores, mandó ratones que destruyeron la tierra. Lo que no hizo en 20 años en la casa de Abinadab, que no pasó nada, el Señor hizo una obra magnífica de bendición en 3 meses en la casa de Obed-Edom. ¿Dónde está la diferencia? Porque yo quiero saberlo. Si yo sé que yo voy a ser bendecida en 3 meses, yo quiero vivir esos 3 meses y hacer lo que ellos hicieron. ¿Ustedes están interesados? Vengan el próximo domingo porque ya se acabó el tiempo. Yo creo que vamos a tener casa llena, pastor. La pregunta es, ¿me vas a dejar predicar el domingo que viene? No, usted es el que manda. ¿Quién está interesado? Porque la semana entrante yo les voy a ustedes a proponer 3 meses llenándonos de la presencia de Dios. Amén. Porque si no, hermanos, ¿qué es lo que vamos a ensanchar? Una casa de mayor religiosidad. ¿Qué es lo que vamos a ensanchar? Una casa donde los filisteos son los que gobiernan. Yo quiero hacer lo de Obed-Edom. La próxima semana les voy a hablar de 5 estacas que necesitamos. 5 estacas que necesitamos para ensancharnos. Ese era el tema. Pero yo creo que se necesitaba todo este preámbulo.
Pero no lo voy a dejar así, les voy a dar lo último. Y es por qué razón Usa murió. Eso sí se lo voy a contar. ¿Por qué razón Usa murió? Usa murió, él tuvo una buena intención. El arca se iba a caer. Yo lo aguanto y no se cae y no se va a dañar. ¿Cierto? Pero es que el pastor nos dijo ahorita, antes que yo comenzara, que las buenas intenciones no son suficientes. Y detrás de esta buena intención de Usa, a Usa se le olvidó las instrucciones de Dios. Por hacer lo bueno, hizo lo prohibido. Y yo recuerdo el día, yo le he contado, pero como tenemos personal nuevo, que en nuestra casa, ¿tú te acuerdas? Yo me volví como loca ayudando a una señora que llegó a pedir. Una hermana de la iglesia en La Guajira me dijo, ay, mira, esta señora me vino a hacer la limpieza, esa señora pobrecita, tiene 5 hijos, acaba de parir otro chiquitico, no tienen para comer, la dejó allá los niños, eran como las 4 de la tarde, todo el día con agua de canela, no tienen comida. Y yo, mándamelo para acá, y ella fue allá, y yo me volví como loca dándole de todo, yo sacaba, nosotros estábamos en una situación, hermano, ¿verdad, amor? Pero yo no sé de dónde saqué tantas cosas, esa señora salió con bolsas. Y de lo que tenía en mi nevera, si tenía 2 zanahorias le di una, si tenía 2 cebollas le daba una y así, de todo. Saqué, si tenía 2 pares de zapatos saqué uno, si tenía 2 camisas saqué una, de todo. Saqué ropa de mis hijos, de mi esposo, mía, sábanas, de todo. No le pregunté al Señor, no le pregunté a mi esposo que estaba trabajando y ya la mandé y llamé a unos muchachos de la alabanza para que la ayudaran, pobrecita, con las bolsas. Esa señora llegó por las bolsas y yo estaba terminando un ayuno de 3 días y me sirvieron una comida y cuando yo la vi, siéntese. Yo entendí que el Señor quería que yo siguiera de ayuno. La senté. Al día siguiente, en nuestra casa no se vio provisión de nada. Nosotros estábamos en una situación donde orábamos para comer, pero el Señor nunca nos falló. Nunca jamás hemos comido mal, gracias a Dios. Pero ese día no vimos provisión. Fue horrible. Me acuerdo tanto que fue un miércoles, porque ese día había un servicio, allá tenían servicio los miércoles, y ese miércoles yo iba para el servicio en la iglesia y mis hijos en la nevera buscaban unos sobrecitos así de salsa de tomate y mayonesa que venían en una bolsa que le daban a mi esposo en el trabajo para comer. Se llamaba el lunch, le llamaban la bolsa. Venían unas bolsitas, yo no sé si ellos se acuerdan, unas bolsitas de mayonesa y de salsa de tomate. Y ellos, yo tenía el poco de bolsitas así, era lo que había y una jarra de agua. Y ellos se chupaban esas bolsitas porque tenían hambre. Y yo vi eso, me fui para la iglesia a servir. Y en la iglesia yo derramé mi alma delante del Señor, no entendía qué pasaba. El Señor no me decía nada. Y me acosté. Oré, me levanté, seguí orando, el Señor no me decía nada, era como si el cielo fuera de bronce. Al día siguiente llegó la muchacha que nos ayudaba porque yo estaba con el problema de las piernas, yo andaba con un caminador en ese entonces creo. Llegó la muchacha, cuando ella llega me dice, ¿usted se acuerda de la señora esa que usted ayer aquí se volvió loca sacándole poca cosa? Así me dijo. Sí, claro, ¿qué pasó? Anoche se le quemó el rancho. Casi se mueren 2 de los niños, esto y lo otro. Y yo, ¿cómo así? Y le he dicho yo, ¿y por qué tanta maldición en la vida de esa mujer? Ay, usted no sabe quién es ella. No, esa es la bruja del pueblo. Y cuando yo le conté a mi esposo oró, el Señor le dijo, oren, oran. Mira, yo le lloré al Señor como en la vida nunca pidiéndole perdón por mi buena intención, que trajo maldición para mi casa. El Señor le habló a mi esposo de tomar un aceite y ungir toda la casa. Toda la casa, eso lo hicimos en la madrugada. Toda la noche nosotros yo orando, y nosotros llorándole al Señor, pidiéndole perdón al Señor. Él ungió toda la casa. Como a las 7 de la mañana comenzó a llegar la provisión otra vez.
entendimos. Cuando yo fui al Señor, ya Él se fue a hablar con el Señor, a seguir pidiéndole perdón de lo desgraciada que me sentía yo por no haberle preguntado a Él. El Señor me dijo, no basta con hacer lo bueno si yo no te lo mando a hacer. Amén. Nunca se me olvidará eso. No basta con hacer lo bueno si yo no te lo mando a hacer. Sembré en terrenos de Satanás, le diezmé al diablo. Y vi la maldición por un día. ¿Por qué Usa murió? Porque por su buena intención hizo lo prohibido. Por su buena intención ignoró las órdenes de Dios. No lo tocarás. Los únicos que pueden cargar eso, en Primera de Crónicas 13 creo que está, son los levitas. Solo los levitas podían cargar el arca. Solo los levitas podían tocar, no podían tocarlo siquiera, solo cargarlo. Cuando iban a quitar la tienda para moverse, los sacerdotes tenían que quitar las cortinas, doblarlas de una manera especial, envolver el arca y entonces los levitas lo cargaban. No es de cualquier manera que tú le sirves al Señor. Pero las cosas de Dios llegaron a la casa de la bruja y se incendió. ¿Cómo? Las cosas de Dios llegaron a la casa de la bruja y se incendió. No sé cuántas cosas se incendiarían. No escudriñé, no me interesó más esa bruja. No me interesó más. No me interesó más. Lo que yo sí sé es que Dios es un Dios santo. A Dios se le sirve a su manera. A Dios se le sirve a su manera. Y todos vinimos a servir al Señor a esta tierra. Y no solo me refiero al trabajo ministerial. Tú como padre eres un siervo de Dios. Tú como madre eres una sierva de Dios. Tú como hijo eres un siervo de Dios. Tú como hermano eres un siervo de Dios. Tú como sobrino eres un siervo de Dios. Como tía soy un siervo de Dios. Tengo que hacer las cosas a la forma de Dios. Como suegra soy una sierva de Dios. Yo le comencé a orar al Señor y aquí está mi nuera. Desde antes, yo quiero ser una suegra a tu manera. Y bueno, Helen podrá hablar después de eso. La amo tanto que para mí ya no es Helena, ella es Helen. Amén. Usa se le olvidó que allí donde hubo el tropiezo, él era de Nacón, el mismo lugar que David había comprado y había pagado para hacer sacrificio al Señor. El lugar era santo. Él fue muerto porque se olvidó de que hay un Dios que cuida mejor que uno mismo todo lo que es de él. Él se le olvidó que el Señor podía permitir que el arca cayera y no se destruyera. Usa, el nombre Usa significa fuerza humana. Deja de meter tus manos. El Señor me habló mucho. Yo le doy gracias al Señor. No vivamos en la carne, vivamos por el Espíritu. Esa es la conclusión. Yo quiero que tú hoy te pongas de pie, vamos a orar. Y yo le voy a pedir a la alabanza y a la voz dulce de Lindsay que me pongan los instrumentos bajitos. Yo quiero que las voces, mi hija y Lindsay, vengan y sean las que ministren. Y esa canción que cantamos, Vasijas Rotas, así es como tú y yo debemos siempre permanecer delante del Señor, vasijas quebrantadas. Que todo lo que yo considero que necesito me lo dé Dios. No tengo que estar esforzándome por. Yo puedo ser diligente, pero hay algo que yo no voy a lograr hacer. Eso le corresponde a Dios. Yo no puedo cambiar el corazón de mi esposo para que me ame como yo pretendo que me ame. Pero eso sí lo puede hacer el Señor. Solo Dios puede lograr que la gente sea agradecida por lo que tú has hecho. Tú nunca vas a lograr eso. Solo Dios puede lograr que la gente lo mire a Él. Por más que prediquemos, por más que ministremos, que pongamos las manos, que declaremos, es Dios, el Espíritu Santo quien hace la obra. Solo Él. Cierra tus ojos y vamos a escuchar esta canción. Como te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, Señor. Recuerda que es el arca del pacto.
Dios nunca rompe sus pactos. Dios nunca se divorcia de su pueblo. Su pueblo nunca enviudará de su Dios. Gloria al Señor. Que tengas una excelente semana y te espero el próximo domingo. 5 estacas que necesitas para que tu casa, toda tu vida pueda ser bendecida como la de Obed-Edom. Amén. Todas nuestras actividades se reanudan el 17, a partir del 17 de enero. Amor matutino, el jueves siguiente los grupos familiares, etcétera. Todo. Amén. El Señor los bendiga.